todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Camille Claudel. Ella fue una escultora francesa que llevó una vida un tanto desdichada y trágica al verse en medio de una relación sentimental que no sería lo que ella esperaba y que acabaría afectando a su carrera artística, además de no contar con el apoyo de distintos familiares suyos, en especial de su madre, acabando sus días sola, ignorada y sumida en la más absoluta oscuridad. Esta biografía es realizada por petición de Atenea 38, Leslie Oscategui, Mr. Mann, LSVM1 y Carolina Mendoza. Camille Anastasia Kendall María Nicola Claudel nació el 8 de diciembre de 1864 en la población de Fère-en-Tardenois, en el departamento de Aisne, en Francia. Fue hija de Louis Prosper Claudel y de la esposa de este, Louise Athénaïs Cerveau. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Camille la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, su hermano mayor, Charles Henry, ya había fallecido, siendo un niño que murió a los pocos días de nacer. Por esa razón, ella se convirtió en la mayor de los hijos que tuvo el matrimonio Claudel. Cuando Camille era muy pequeña, su familia se trasladó a la población de Villeneuve-sur-Fère, lugar donde pasaría parte de su infancia. La niña descendía de una familia bien posicionada que pertenecía a la burguesía francesa. Su padre se ganaba la vida registrando hipotecas y con asuntos bancarios, mientras que su madre era hija de un conocido médico, descendiendo de una respetada familia de Aisne. En el año 1870, su familia se volvería a trasladar por el trabajo de su padre, instalándose por un tiempo en la población de Bar-le-Duc. Allí, Camille y su hermana fueron por tan solo un año a una escuela de monjas, pero como el trabajo de su padre obligaba a la familia a mudarse constantemente, finalmente la familia Claudel decidió contratar a un profesor privado para sus hijos. La niña pronto demostró ser muy inteligente y mostraría un gran interés por distintas materias, como por ejemplo las ciencias, el arte y la literatura, convirtiéndose en una gran lectora. Camille no era como las demás niñas de su época y posición. Ella no mostraba ningún tipo de interés hacia las muñecas o hacia los juegos que había por aquel entonces. Ella prefería jugar con arcilla, con barro y con piedras, llegando a hacer pequeñas esculturas de sus hermanos o de su cuidadora con arcilla moldeable. Aquellos pasatiempos pronto avergonzarían a su madre, quien no entendía el gusto de su hija hacia el barro y las piedras. Es más, la regañaba constantemente por no ser igual que sus hermanos o como las demás niñas de su edad. La relación entre madre e hija se volvería demasiado tensa según fueron pasando los años, existiendo entre ambas una pésima relación. Su madre la consideraba rebelde y desobediente, reprochándola siempre que podía su comportamiento. Su padre, Louis Prosper, intentó poner algo de paz en su hogar y se hizo la idea de que su hija mayor nunca sería como las demás mujeres de su tiempo, así que decidió apoyarla en su carrera como escultora. En el año 1876, la familia Claudel se volvió a mudar por el trabajo de su padre, instalándose en la población de Nogent-sur-Seine. Allí, su progenitor conoció al escultor Alfred Boucher en el año 1879, a quien no dudó en enseñar las esculturas de arcilla de su hija.
Dicho escultor quedó maravillado con aquella talentosa muchacha de tan solo 15 años de edad y la animó a desempeñar una carrera como escultora, asegurando que tenía mucho talento para ejercer tal profesión. Alfred Boucher daría una serie de consejos a la familia Claudel y la animó a que se formase como escultora, pese a que por aquel entonces a las mujeres no se les permitía estudiar libremente en las academias de arte. Boucher aconsejó a la muchacha el que estudiase en la academia privada de Colarossi, una de las pocas academias en Francia en las que se admitían mujeres. El ingreso en aquella academia era un tanto costoso para la familia Claudel, ya que pese a que estaban bien posicionados, era una prestigiosa academia privada y se encontraba en la ciudad de París. Mientras se debatía sobre este asunto, su padre volvería a ser trasladado por motivos laborales a la población de Bassy, algo que tuvo que retrasar los planes de Camille por algunos meses. Finalmente, la joven logró convencer a su familia de que la permitiesen ir a París, instalándose en el año 1881 en dicha ciudad junto a su madre y sus hermanos. Camille sería admitida en la Academia Colarossi cuando tenía 17 años de edad, iniciando así su formación como escultora. En dicha academia, la joven conoció a jóvenes artistas que, como ella, tenían muchas ganas de aprender y de desempeñar una exitosa carrera en el mundo del arte, entablándose una buena relación con algunos de ellos, como por ejemplo con la escultora inglesa Jessie Lipscomb, con quien entablaría una buena amistad. En el año 1882, Camille alquiló su propio taller y a ella se unieron otros jóvenes escultores con quienes compartiría estudio, siendo su taller visitado todas las semanas por el escultor Alfred Boucher, quien valoraba, daba consejos y corregía las obras de aquellas jóvenes promesas de la escultura. Su maestro Boucher recibió una beca para seguir su formación en Italia, así que sería sustituido por el escultor Auguste Rodin. Camille y Rodin se conocieron en el año 1883, entablando al principio una relación de maestro-alumna. Es más, se dice que el escultor quedó fascinado con las obras que Claudel le mostró, las cuales había esculpido ella misma a una edad temprana, considerándola una joven muy talentosa y trabajadora. Rodin pronto mostró un gran interés hacia Camille, que iría más allá de la enseñanza. Ella se encontraba en plena juventud, siendo descrita como una joven atractiva, orgullosa, enérgica, trabajadora, intensa, de gran voluntad y temperamental, algo que provocó que su maestro la empezase a ver con otros ojos. Rodin quería tener cerca a Camille. Por esta razón, le ofreció tanto a la joven como a la amiga de esta, Jessie Lipscomb, el poder trabajar en su taller, una oferta que no podían rechazar. La presencia de Claudel pronto sería imprescindible para su maestro, convirtiéndose tanto en su asistente como en su musa, además de que ella sería la encargada de realizar las manos y los pies de las esculturas de Rodin. Se cree que por aquella época, maestro y alumna iniciaron un apasionado romance mientras trabajaban juntos, teniendo para entonces ella unos 21 años de edad y él 45. Pero poco después, Camille decidió acompañar a su buena amiga Jessie cuando ésta organizó un viaje a Inglaterra para pasar tiempo junto a su familia, permaneciendo en tierras inglesas desde mayo hasta septiembre de 1886. Rodin no podía estar sin la presencia de Camille, así que la siguió hasta Inglaterra y tras intentar coincidir con ella solas,
Finalmente, su amiga Jessie convenció a sus padres para que invitasen a cenar un día a Rodin, pero aquel encuentro entre la pareja no salió bien y sería bastante desafortunado para ambos. Aquel viaje a Inglaterra hace pensar que Camille quiso distanciarse de Rodin por algún motivo. Una versión sugiere que era porque el escultor mantiene una relación amorosa desde hacía 20 años con Rosa Bouguet y se negaba a finalizar con esta relación para casarse con Camille, algo que hizo enfadar bastante a la joven. Otra versión sugiere de que la escultora se podría encontrar embarazada en ese momento y como no podía casarse con Rodin, acudió hasta Inglaterra para ocultar su embarazo durante los últimos meses de la gestación y alumbrar allí en secreto a un hijo. Se sabe que el regreso de Camille a Francia sería un tanto triste, tras haber pasado un verano entero en tierras inglesas, dejando allí una serie de amigos con los que había entablado una buena relación y posiblemente a un hijo. A su regreso, Rodin estaba dispuesto a retomar su relación amorosa, pero la escultora quiso poner una serie de condiciones antes de reanudar su relación, solicitando así la ayuda de su hermano, el escritor Paul Claudel, quien escribió mano a mano junto a Rodin un acuerdo donde se estipulaba que Camille sería la única alumna que tendría el escultor y que éste se comprometía a ayudarla en todo lo posible. Tampoco se le permitía tener más amantes o trato cercano con sus modelos. También se recogió en aquel escrito sobre un posible viaje a Italia por cuestiones laborales de Rodin y que a su regreso se celebraría el casamiento de ambos amantes, pero casi todas aquellas condiciones no se llegaron a cumplir. Tras reconciliarse, la relación de la pareja se vería afectada por una serie de altibajos, siendo su relación amorosa demasiado intensa y pasional, además de tormentosa, llegando a estar plagada de reproches, discusiones y de arrebatos emocionales. En el año 1888, Camille decidió abandonar el apartamento que compartía junto a su madre y sus hermanos, debido a que solía mantener numerosas discusiones con su progenitora, al no aceptar esta la relación que mantenía la escultora con Auguste Rodin, aparte de que no aprobaba la profesión de su hija. Claudel alquiló un apartamento cerca del de su amante, debido a que ambos mantienen encuentros secretos, pese a que su relación era conocida por muchos, debido a que Rodin aún mantenía su relación de pareja con Rosa Bouguet. En una de sus numerosas idas y venidas, se dice que Camille inició un romance con el compositor francés Claude Debussy, un romance que es un tanto discutido y del que no es del todo aceptado por algunos historiadores. Claudel no solo mantendría encuentros secretos con Rodin en su apartamento, sino que trabajarían juntos en el taller que compartían. Ella ejerció como su modelo y musa, además de que ayudaba a su amante con la elaboración de sus obras, aparte de crear sus propias esculturas, pero muchas de las obras de Camille acabarían siendo otorgadas a Rodin y no recibió el reconocimiento que ella tanto merecía, ni como escultora independiente ni como colaboradora habitual de las obras de Rodin. En el año 1892, Camille se mostraba realmente cansada de su situación, tanto laboral como amorosa, así que decidió separar su trabajo de su vida sentimental, abandonando el taller que ambos compartían. Finalmente, en 1893, la escultora puso fin a la relación que mantenía con Rodin ante las pocas esperanzas que tenía de poder casarse con él, debido a que el escultor seguía negándose a dejar su relación con Rosa Bouguet y no mostraba ningún tipo de interés de casarse con Claudel. Según algunas versiones,
Camille y Rodin llegan a tener 2 hijos en común, aunque otros aseguran que fueron 4, además de que la escultora sufrió durante toda su relación de una serie de abortos. Se cree que la verdadera razón por la que Camille decidió abandonar a Rodin fue porque su amante lo obligó a abortar en el año 1892, algo que marcaría profundamente a la escultora y que podría haberla afectado psicológicamente. Tras abandonar a su amante, Claudel intentó abrirse paso ella sola en el mundo del arte y creó su propia colección, pero al no tener el respaldo de Rodin, empezó a sufrir de una serie de apuros económicos. En el año 1897 conoció a Marie Chandon de Brieuil, más conocida como la condesa Arthur de Maigret. Esta rica mujer se fijó en las obras de la escultora y acabaría haciéndole varios encargos que le proporcionó a Claudel una serie de ingresos y cierta independencia como escultora. Pero por cuestiones desconocidas, ambas mujeres se acabarían enemistando en el año 1905, perdiendo así Camille a su principal mecenas. Claudel había logrado tener su propio apartamento y su taller en el conocido Hotel de Yassou, lugar donde viviría sola y bajo un gran desorden, estando su apartamento siempre a oscuras y sin ventilar. Se sabe que el artista llegó a sufrir de serios apuros económicos tras perder a su principal mecenas y que vivía prácticamente de los pocos encargos que le hacían llegar o de la caridad de algunas de sus amistades. Así que ante esta situación, su examante Rodin intentó ayudarla, pero Camille rechazó cualquier clase de ayuda por su parte. Incluso se sabe que se negaba a tener trato con él, llamándole despectivamente la comadreja. Pese a vivir una mala época, la escultora nunca dejó de trabajar, aunque se sabe que durante alguna de sus crisis emocionales llegó a destruir algunas de sus propias obras ante los arrebatos que experimentaba. A partir del año 1905, Camille empezó a experimentar de cierta inestabilidad mental, de paranoia y de obsesión, estando completamente segura de que su expareja, Rodin, era el culpable de todos sus males y del que no tuviese éxito como escultora. Aquella inestabilidad provocó que el artista empezase a tener menos inspiración, además de que sus obras se volvieron algo repetitivas o eran copias de antiguas obras suyas. Según fue pasando el tiempo, ella dejó de relacionarse con la gente y vivió prácticamente recluida en su apartamento, saliendo de este en raras ocasiones. En el año 1910, su taller se inundó, algo que también la acabará afectando bastante psicológicamente, y 2 años después, sus vecinos se quejarían de ella ante su hermano, el escritor Paul Claudel, ya que Camille había sufrido de un gran arrebato y había destruido muchas de las obras que aún conservaba, llegando a hacer mucho ruido mientras destruía tanto las obras como los moldes, además de que intentó quemar todo, algo que alarmó bastante a sus vecinos. La inestabilidad mental de Camille se acentuó cuando el 2 de marzo de 1913 falleció su padre, Louis Prosper, pero la artista no fue informada del fallecimiento de su progenitor y no pudo asistir por ello a su funeral. Ella se acabaría enterando del fallecimiento de su padre unos días después y cuando éste ya estaba enterrado, siendo un hecho que le afectó bastante, debido a que su padre había sido el único que siempre la había apoyado en su carrera como escultora y no le habían permitido, al menos, el poder despedirse de él. Tras la muerte de su padre, su hermano Paul y su madre decidieron internar a Camille en un centro psiquiátrico. Es más, su propia madre firmó el supuesto ingreso voluntario de la escultora,
algo que ocasionó que la artista fuese internada el 10 de marzo de 1913 en el hospital psiquiátrico de Ville-Évreux, produciéndose esto tan solo 8 días después de la muerte de su padre, siendo diagnosticada de psicosis paranoide. La familia de Camille solicitaron que su correspondencia fuese confiscada y que se limitasen sus visitas, quedando así prácticamente aislada del mundo hasta el día de su muerte. Pronto surge una serie de protestas por parte de las amistades y de los admiradores de Camille, quienes aseguraban que la artista había sido forzada a ingresar en aquel hospital psiquiátrico y que había sido sacada a la fuerza de su apartamento, algo que llegó incluso hasta la prensa francesa, que catalogó este asunto como un verdadero secuestro. Su expareja Rodin se mostraría muy molesto ante esa situación e intenta ayudar a Camille, pero su ayuda sería en vano y no pudo hacer mucho por ella. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, algo que obligó a trasladar a Camille hasta el hospital de Enghien y posteriormente sería ingresada en el centro hospitalario de Montfavet, en Avignon, lugar donde permaneció internada hasta el día de su muerte. La escultora nunca recibió la visita ni de su madre ni de su hermana. En cambio, su hermano Paul sí la visitaba de vez en cuando o le hacía llegar alguna que otra carta. En el año 1919, la salud mental de Camille empezó a mejorar, así que el director del centro intentó ponerse en contacto con la madre del artista para hablar sobre una posible alta hospitalaria, pero su progenitora se negó a reunirse con el director y aseguró de que no se haría cargo de una hija como Camille, poniendo de excusa de que ella era demasiado mayor para ocuparse de una hija inestable y que había sido una gran carga para su familia. Camille intentó comunicarse por carta con sus familiares, quejándose de la mala vida que llevaba en aquel hospital psiquiátrico, asegurando que pasaba mucha hambre y que no tenía todas sus necesidades cubiertas, pero lo único que recibió por parte de su madre fue una carta llena de reproches. La artista recibió muy pocas visitas durante su ingreso hospitalario, por orden de su familia, pero sí logró ser visitada en 2 ocasiones distintas por su buena amiga Jessie Lipscomb. Claudel intentó conseguir el alta hospitalaria en distintas ocasiones durante todo su internamiento, llegando a mandar cartas a distintos médicos donde aseguraba que su ingreso no había sido de manera voluntaria y que había sido secuestrada de su propia casa, de la cual había sido sacada a la fuerza por un grupo de hombres que la llevaron directamente al manicomio sin mediar ningún tipo de palabra con ella. Pero la gran mayoría de aquellas cartas acabarían siendo ignoradas. Camille acabaría falleciendo el 19 de octubre de 1943 a los 78 años de edad en el centro hospitalario de Montfavet, en Avignon, muriendo a causa de la gran desnutrición que llevaba tiempo padeciendo. El propio director del psiquiátrico le llegó a confesar al hermano del artista que sus internos estaban muriendo literalmente de hambre, debido a que el centro no contaba con apenas recursos y no podían alimentar a los 2000 internos que allí tenían. Se sabe que Camille sufrió durante sus meses finales de vida de una continua agonía. Ella no podía alimentarse, algo que le causaría un notable deterioro físico y mental. Incluso se vería obligada a permanecer en cama ante la gran debilidad que padecía y por una gran hinchazón que sufría en los pies y en los tobillos que le impedían caminar o ponerse en pie. Claudel acabaría siendo enterrada 2 días después de su muerte en el cementerio de Montfavet, y a su entierro solo asistieron algunos de los trabajadores de aquel centro hospitalario, ya que ningún miembro de su familia hizo acto de presencia.
Camille fue una mujer que destacó en su época por ser una talentosa escultora que logró abrirse paso en un campo que estaba dominado por los hombres y en el que poco a poco las mujeres iban logrando hacerse un hueco. La carrera de esta escultora tuvo un gran impulso gracias a su relación con Rodin, pero por desgracia, este se llevó el mérito de algunas de las obras que habían sido creadas por la propia Claudel, algo que provocó que no obtuviese en su día el reconocimiento que tanto merecía como artista independiente y como colaboradora en las obras de Rodin. La vida de Camille estaría marcada por la desgracia. Ella fue una mujer que lo dio todo por amor, permaneciendo así al lado de un hombre que no tenía intención alguna de casarse ni de formar una familia con ella, que era lo que la escultora realmente deseaba, convirtiéndose tan solo en la amante, en la musa y en la colaboradora de Rodin. Se sabe que Camille fue una mujer sensible y temperamental que se vería afectada por sus desengaños amorosos y por no poder formar una familia, sufriendo de abortos o de tener que entregar a sus hijos a otras familias, algo que le provocaría una gran inestabilidad mental. Si Camille hubiese vivido en nuestra época, aquellos trastornos mentales hubiesen sido tratados y podría haber llevado una vida normal, pero por desgracia tuvo que vivir en una época donde las mujeres eran rápidamente apartadas e ignoradas cuando sacaban ligeramente el pie del tiesto, algo que le acabaría pasando a la pobre Camille, que acabaría siendo internada de por vida en un manicomio y donde sería ignorada por su propia familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Camille Claudel. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Valentina Araos, Daniela Calosi, Sedita, Lupita Salazar y Lucas Araujo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.